Muy buenas a todos y bienvenidos a GameIt. Hoy tenemos el placer de traeros la primera torre micro ATX de Asus, toda una declaración de intenciones bajo la premisa de un volumen contenido acompañado de la mejor refrigeración posible. Y es que el Asus Prime AP201 se sitúa como una de las mejores torres en su segmento, destacando en su compatibilidad con refrigeraciones líquidas de hasta 360 mm, tarjetas gráficas de gran tamaño y fuentes de alimentación ATX. Prácticamente todo lo que se le podría pedir a una torre en un volumen de tan solo 33 litros. Empezaremos por los datos básicos de la torre. La encontraremos disponible tanto en color blanco como en color negro, con unas dimensiones de 205 x 350 x 460 mm y un peso de 5,8 kilos. En su frontal encontraremos un surtido de puertos más que correcto: USB 3.1 Gen 2 Type-C, 2 USB 3.0, un jack de 3,5 mm para audio y micrófono por separado y botón de encendido con LED. Todo ello se sitúa en la parte alta del frontal, dándonos un acceso cómodo y directo. Cabe decir que todos los paneles que conforman la torre son totalmente desmontables sin herramienta alguna, ya que usa un sistema de anclaje por puntos de presión. En los paneles laterales encontraremos una pequeña muesca que nos ayudará a desmontar ambos más fácilmente. Dentro de la torre encontraremos una bolsa con todos los accesorios incluidos, la guía de usuario y garantía, de la que hablaremos en unos momentos, los tornillos típicos para la instalación de la fuente de alimentación, placa base y unidades de almacenamiento, así como algunas bridas para facilitarnos la gestión del cableado. Respecto a la guía de usuario, es una muy buena ayuda para el montaje en la torre, con el orden de los pasos a realizar, diagramas claros y buenas descripciones de las opciones de ventilación, refrigeración, etc. A continuación, retiraremos el embellecedor lateral que ocultará el cableado de nuestra fuente de alimentación. Esta última puede ser tanto SFX como ATX, permitiendo la instalación de fuentes con una longitud máxima de hasta 180 mm. Dicha instalación es tremendamente sencilla, solamente necesitaremos desatornillar del frontal de la torre el marco metálico que sujetará nuestra fuente, atornillarla y volver a encajar el conjunto en su lugar correspondiente. Podremos escoger entre tres alturas diferentes, que nos darán más margen en la parte superior o inferior en caso de necesitar más espacio, o bien para nuestra refrigeración o para nuestra tarjeta gráfica y almacenamiento. Pese a que la torre está enfocada a placas base micro ATX, también podremos usar placas mini ITX sin ningún problema. Sigamos con las opciones de ventilación. En la parte trasera nos encontraremos con un ventilador de 120 mm Asus ya preinstalado. Este es de 3 pines y velocidades de rotación fijas, algo que creemos que debería mejorar de cara a las próximas revisiones de la torre. En la parte superior podremos usar hasta 3 ventiladores de 120 mm o 2 ventiladores de 140. En cambio, en la parte inferior solo se podrá usar 2 ventiladores de 120 mm. Esta es una decisión que encontramos algo extraña, ya que perfectamente podríamos instalar un tercer ventilador sin problema alguno. Continuemos con las opciones de refrigeración, uno de los puntos fuertes de la torre. Si nuestra intención es utilizar refrigeración por aire, estamos de enhorabuena, ya que la torre admite disipadores de hasta 170 mm de altura. En nuestro caso, y como podréis ver en las imágenes, se ha usado un BeQuiet Dark Rock Pro 4 sin ningún inconveniente para su montaje. En cuanto a refrigeraciones líquidas, bien sea en formato All-in-One o como un circuito de líquida custom, no nos quedaremos cortos de opciones. En la parte superior podremos instalar radiadores de 120, 240, 280 y 360 mm, mientras que en la parte inferior podremos usar radiadores de hasta 240 mm. Por último, comentar que no encontraremos ningún filtro para el polvo en toda la torre, excepto en la parte inferior de la misma. Respecto a las opciones de almacenamiento, en la parte inferior y frontal de la torre podemos instalar hasta 3 discos de 2,5 o 3,5 pulgadas. Además, encontraremos espacio para otra unidad de 2,5 pulgadas en la parte posterior de la placa base. Todas ellas se instalarán con los tornillos y gomas antivibración incluidas. En cuanto a la gestión del cableado, en la parte trasera de la torre encontraremos un espacio dedicado a ello, con un hueco de 32 mm y 4 tiras de velcro ya preinstaladas para ayudarnos. Sigamos con el soporte para GPUs, otro de sus puntos fuertes.
Podremos usar tarjetas gráficas de hasta 4 slots y 338 mm de largo, siempre teniendo en cuenta que nuestra tarjeta no toque con la fuente de alimentación si esta es más larga de 140 mm. Queremos finalizar el análisis de esta Prime AP201 hablando sobre la experiencia de uso. Asus ha conseguido una torre muy cerca de rozar el pleno en cuanto a qué debe tener un chasis para ser el mejor de su clase. La experiencia de uso es excelente, en parte gracias a una muy buena guía de montaje. Si no es nuestra primera vez montando un equipo, el chasis se sentirá como cualquier otra torre de formato ATX en ese sentido, y eso sigue siendo un logro teniendo en cuenta que nos encontramos ante un equipo compacto para todo lo que ofrece. Recordemos que en tan solo 33 litros tenemos un soporte para tarjetas gráficas y disipadores por aire excelente, uso de fuentes de alimentación ATX, refrigeraciones líquidas de hasta 360 mm, etc. Y es que no lo hemos comentado en toda la review, pero la torre está disponible por 99,99 € en la tienda oficial de Asus, un precio que por el momento la convierte en la torre micro ATX a batir. Dicho esto, la torre no es perfecta, pero casi. Nos gustaría ver cómo el ventilador trasero incluido pasa a ser un ventilador de 4 pines con PWM, algo que debería ser obligatorio a estas alturas, así como soporte para ventiladores de 140 mm o un tercer ventilador en la parte inferior, lo que nos abriría la posibilidad a un radiador de hasta 360 mm en esta zona. Es por todo esto que otorgamos los galardones de diseño, calidad-precio y producto recomendado de GameIt al Asus Prime AP201.